Tenemos que ocuparnos ahora de esta telenovela que continúa su curso por los peajes. La guerra de los peajes. La guerra de los peajes. Tú le has puesto ese título y es muy atinado. Vamos a conversar desde Miami, Estados Unidos, con el señor Martín de Luca. Él es abogado y su estudio jurídico ha sido contratado por la Municipalidad de Lima para la demanda contra la empresa Brookfield, que es la concesionaria de rutas de Lima. Respecto a esto, que Fernando dice, la novela o la guerra de los peajes. Señor De Luca, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Bien, lo primero que queríamos preguntarle para que nuestros oyentes entren en contexto es cuáles son los argumentos para plantear una demanda contra Brookfield. Porque si bien es cierto, el caso en cuestión que se investiga en la Fiscalía tiene que ver con hechos de corrupción atribuidos a la exalcaldesa con la empresa Odebrecht, ¿cómo entra Brookfield en este escenario? Bueno, primero, solo para aclarar, no quiero entrar y divulgar detalles de estrategia legal hasta que no se haga público esos argumentos. Pero, hablando en un contexto general, no es difícil imaginarse cómo una empresa que cotiza en Bolsa de Nueva York y adquiere una posición mayoritaria en un consorcio que su principal y único activo real es un contrato producto derivado de potencial corrupción, podría tener responsabilidad. Y más allá de eso, obviamente la responsabilidad se genera por varios factores a ser determinados, ¿no? Pero uno de ellos es si la entidad que está adquiriendo este activo, que podría ser fruto de corrupción, tenía conocimiento al respecto antes de hacerlo, durante el proceso de adquisición o después. Y si después de adquirir el activo, porque obviamente para que funcione una economía de mercado y para que, por una cuestión de política pública, tiene sentido que alguien, aunque haya un acto de corrupción en algún momento, que alguien pueda adquirir esos activos. Si no, imaginen el tendal que quedaría, que hubiera quedado en Brasil con Lavallato y en otros mercados, si nada que alguna vez fue tocado por algo de corrupción podría ser adquirido. Hay una forma señor sana. De Luca. Sí, señor De Luca, pero para establecer esto, para iniciar una demanda ante la Bolsa de Valores, ya usted nos explicará si es que la Bolsa de Valores tiene algún reglamento que permita una demanda. ¿No sería necesario que ustedes cuenten con alguna sentencia, alguna condena del Poder Judicial peruano que establezca que sí ha habido corrupción en el establecimiento de las tarifas de peaje? La respuesta a esa pregunta es muy simple. No. En ningún lugar en las leyes aplicables americanas se requiere como elemento para probar corrupción que haya una condena en otro poder judicial. Y esto lo hemos visto en diversos casos alrededor del mundo, los cuales, por una diferencia de sistemas jurídicos, de sistemas legales, tenemos muchas veces en el sistema continental, en los sistemas latinoamericanos, las investigaciones penales demoran años y años y años, ¿no? Esto ocurre rutinariamente, en todo tipo de casos, ¿no? Y no solo en el Perú. Entonces, ¿qué necesitaría Pero, sin embargo, usted para que tenga sentido y eventualmente éxito esta demanda ante la Bolsa de Valores? Claro, no es ante la Bolsa de Valores en realidad. Lo que ocurre es que a la empresa estar cotizada en la Bolsa de Valores y operar desde Nueva York, se aplica la ley relevante, por eso es, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, y terminando lo que estaba diciendo antes, esto tiene que ver con los problemas multijurisdiccionales, que en un país puede demorarse muchísimo, una decena de años, obtener una condena penal, y en otros la justicia avanza muchísimo más rápido. Entonces no es un requisito una condena en Perú para hacer una acción y obtener un resultado en el exterior. Correcto, pero
si me permite, acaba de decir hace unos instantes que Brookfield habría adquirido, digamos, las acciones de Odebrecht en un presunto, de un contrato que fue producto de un presunto acto de corrupción. Usted lo ha dicho en esos términos, ha hablado de potencial, ha utilizado la palabra potencial. ¿Basta el término potencial entonces para sostener la demanda? Para cualquier acción legal en Estados Unidos, no hay un elemento en la ley que diga que se necesita una condena judicial en otra jurisdicción. Correcto, pero para decir que hay potencial, usted tendría que también decir por qué es potencial al punto de establecer una demanda. Exacto. Entonces, cuando de la forma que funciona la justicia en Estados Unidos, usted puede entrar en la justicia, comenzar un proceso, una acción judicial, esto se puede hacer, y en el curso de esa acción judicial, usted, independientemente de lo que haga la justicia o en cualquier otra jurisdicción, puede probar ante esa autoridad el acto de corrupción. Independiente, no necesita de la autoridad extranjera o de otro país para probar algo en la ley aplicable, en este caso que es Estados Unidos. Lo que necesita es la evidencia. Señor De Luca, y esa evidencia se la podrían dar, imaginamos, la Fiscalía Especial Lavajato en el Perú y la Procuraduría ad hoc para el caso Lavajato. Hace poco entrevistamos acá a la doctora Silvana Carrión y que sostiene que en su hipótesis sí hubo corrupción en el caso de los peajes. Entonces, ustedes tendrían que llevar a ese tipo de testigos para que digan sí, hemos investigado y tenemos la hipótesis de que hay corrupción. ¿Así sería? ¿Y ante qué tribunal? Bueno, esas son buenas preguntas. Lamentablemente no estoy autorizado para divulgar detalles de la estrategia legal, pero para satisfacer un poco con una respuesta, lo que sí puedo hablar es en términos generales de cómo funcionaría la ley en Estados Unidos. Y es de la siguiente forma, la ley de evidencias, ¿no? Uno puede presentar la evidencia como sea que la obtenga. No hay un requisito jurídico que esa evidencia venga de A, B, C, D, E, o de tal autoridad o de tal persona. Hay mucha flexibilidad en cómo se puede probar un hecho con evidencia en Estados Unidos. Y si se probara, ¿cuál sería el impacto en Brookfield? Bueno, eso depende. Lo sabrá la gente de se lo digo porque estamos litigando hasta ahora en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Usted está hablando, usted acaba de decir, en Estados Unidos, en la ley norteamericana, las cosas funcionan de esta manera. Le pregunto, ¿cómo se trasladaría el impacto en caso de que usted ganara, de que la demanda contra Brookfield avanzara? Disculpa. ¿Qué impacto tendría en la conformación de la concesionaria o en el contrato? Disculpa, no había entendido la pregunta. El impacto que podría tener es diverso, pero para ser claro, hay diversas acciones en marcha. No hablamos acá de una demanda, pero no es lo único que hay en marcha. Hay diversas cosas, las cuales no estoy a libertad de entrar en detalles. Pero esto puede variar desde responsabilidad civil a responsabilidad penal a diversos daños monetarios. No adjudica, para ser claros, no adjudican la validez del contrato, eso es facultad de los arbitrajes, pero eso en términos estrictamente legales. En términos prácticos, obviamente hay consecuencias muy serias. Pero por favor explíquenos, si no nos quiere dar muchos detalles, pero si nos puede decir para entendernos ante qué tribunal, ante qué instancia y qué tipo de acción penal o civil harían que tendría este impacto sobre la empresa Brookfield. Me encantaría poder responder esa pregunta, pero no estoy autorizado todavía para dar esos detalles, porque no son públicos todavía. Ya, porque Brookfield es una empresa con sede judicial, entiendo, en Canadá, ¿no? No en Estados Unidos. Está listada en bolsa en Toronto y en bolsa en Nueva York. De acuerdo. Cotiza en la bolsa de Nueva York. De acuerdo, señor De Luca, le agradecemos su presencia en Ampliación de Noticias y seguramente podremos conversar pronto cuando ya nos pueda ofrecer mayores detalles acerca de la estrategia legal. Muy amable, gracias. Muchas gracias.